Me llamo Ariana García y voy a hablaros de mi experiencia desarrollando un juego web, que es mi primera experiencia y la verdad es que me prestó bastante, o me está prestando, mejor dicho, que todavía está a medias. Aquí tenéis la diapositiva de patrocinadores y de lo que os voy a hablar aquí en esta presentación es un poco el origen del proyecto, herramientas de desarrollo que he utilizado, la creación de contenidos, que es una parte importante, aunque no hay mucho detalle en el que entrar, y sobre todo problemas de desarrollo que he encontrado que son bastante específicos también de lo que estaba haciendo. Por último, hablaré de versiones y distribución para adaptarlo a diferentes sistemas y un crowdfunding que estoy haciendo para el juego. Mi punto de partida, ¿de dónde vengo? Estudié Ingeniería Técnica e Informática en Oviedo y me he dedicado casi todo a desarrollo web. También hice algunas aplicaciones, sobre todo de e-learning de idiomas. Llevo 10 años trabajando en esto, aunque empecé más como un interés que tenía y luego ya me metí en pleno de ello, creando aplicaciones. Bueno, pues una de ellas tiene 1 millón de descargas. Empecé en esto de una forma muy tonta. Estaba dando clases como voluntaria de español para inmigrantes y me di cuenta, bueno, que al final, como desarrolladora, te das cuenta de que la informática puede aportar varias cosas que otro profesor no se daría cuenta. Y la cosa es que empecé con lo más normal del mundo, pues vamos a enseñar inglés, vamos a enseñar tal, pero como que eso no te permite probar bien porque todo el mundo sabe algo de inglés y no sabes hasta qué punto tiene nivel. Entonces pasé al japonés porque, oye, a cualquier persona que se lo enseñes parte de cero, por lo cual ahí ya sí que comprobaba si aprendía o no aprendía. La cuestión es que todo el mundo tuvo bastante éxito, parece ser que hay bastante interés y ya me quedé ahí prácticamente, aunque me interesa enseñar otras cosas. Bueno, mi origen en la creación de videojuegos, yo vengo de los tiempos de Windows 95 y no sé si conocéis un programa que se llama Deep Game Studio, que era lo más accesible que había en aquella época para poder hacer juegos. Es, digamos, mi inicio en algo que pudiese ser videojuegos. A partir de ahí, un poco como que lo dejé aparcado. Tuve algún desarrollo así, pero sobre todo me metí en temas web. Por ejemplo, este proyecto, ya entrando en el área de los idiomas, del 2011, era simplemente con HTML y CSS, que daba como resultado un videojuego bastante sencillo, sin mucho. Estaba orientado para niños y en ese momento era para aprender inglés. Es un proyecto que al final terminé descartando, pues básicamente porque con la tecnología y al menos la orientación que yo lo había pensado no daba para mucho. Entonces, hace 4 años, ya después de haber conseguido las aplicaciones en japonés que tuvieron éxito y tal, ya me retomé la idea, pero para enseñar japonés. Y ahí sí que ya empecé a utilizar las novedades que trajeron HTML5, Canvas y tal, que ya te permitía meterte en juegos, al menos 2D, comparables a los de escritorio. Intenté hacer una novela visual, los dibujos están hechos por mí, así que bueno, están un poco básicos. Y lo hice para aprender japonés, ya en ese momento, porque era el público que tenía, y la verdad es que hubo bastante interés. Mi mayor problema con este proyecto, aparte de que no lo había enfocado económicamente cómo resolverlo, es que pensé que por ser una novela visual que no tenía que preocuparme mucho y que era fácil y que tal, y narices, o sea, te pones a pensar en historias, en cómo se va a desarrollar los personajes y todo esto, y me terminó resultando inabarcable. Así que quedó un poco parado por otros proyectos que tenía. Y en el 2017 ya empecé con el proyecto actual, aunque demasiado ambicioso en ese momento. Era para aprender no solo japonés, sino diferentes idiomas. La idea era básicamente, porque además tiene una característica muy, muy importante, quería hacer una especie de editor RPG Maker online, en que cualquiera pudiese hacerse sus juegos RPG Maker en la web y que luego, o sea, tú te los creas en tu propio idioma y si alguien quiere aprender tu idioma, pues lo juega en ese idioma con eso, utilidades que tendría, pues de hacer ejercicios, de que viniese la traducción, etcétera, etcétera, para que pudieses practicar ese idioma. Lo que pasa que al final me resultó excesivamente grande, o sea, no era algo en lo que me pudiese meter en ese momento.
Entonces, ya pasando este año, dije yo, bueno, pues vamos a empezar por algo más básico. Dejemos esa idea para después y vamos a intentar hacer algo que sea asequible ahora mismo para mí. Y es donde empezó el proyecto actual, que ya me limité a aprender japonés, el nivel básico. De nuevo, las tecnologías ya son las mismas. Y sí tengo el estilo RPG Maker, pero es una historia sencilla. Vamos a ver una demo. Es una historia sencilla en donde básicamente, pues, juego de niveles en donde estás en unas mazmorras y tienes que ir bajando. Y aquí me di cuenta de un problema que tengo, que es que el juego lo tengo preparado para una resolución de 1920 por 1080. Entonces, no lo tengo probado en otros o sea, sí se adapta al mismo aspect ratio, o sea, reduce el tamaño, pero no se adapta a diferentes, o sea, a otros aspect ratios. Bueno, cojo una versión que ya tenía por ahí y a ver qué tal queda la cosa. Bueno, os cuento un poco. Esta que veis aquí es Nami, la bibliotecaria de la Escuela de Magia, y una cosa curiosa de este juego es que nosotros somos la esfera azul, un espíritu que ha invocado ella y que va a ir siguiendo. Es una novedad que normalmente, bueno, juegas directamente con el personaje. Aquí, digamos que eres otra figura. Bueno, se controla con teclado y ratón. Te vas moviendo con ratón y cuando llegas a un objeto que es interactuable, pues se te ilumina, como ha pasado con este. Puedes pulsar. Esto es parte del sistema de aprendizaje. Básicamente, cada cierto tiempo te encuentras páginas de un libro que estáis buscando y esas páginas te permiten aprender algo, en concreto de japonés. Bueno, mirad, eso, un ejemplo de los problemas que tengo de resolución. Esto debería estar arriba. En fin, el caso es que, bueno, te explica un poco de teoría de japonés. Te cuenta un poco de cómo, por ejemplo, en este caso de hiragana, y luego te permite hacer los ejercicios con las palabras que has encontrado. El sistema lo que hace es que si fallas alguna palabra... ¡Ay, mierda! Mierda, lo siento. Si fallas alguna palabra, te la repite para que vayas practicando. Y de hecho, en el siguiente ejercicio volverías a ver las mismas palabras más otras nuevas, sobre todo las que hayas fallado. Y como recompensa, al final, te permite escoger mejorar habilidades para que, bueno, te sea más fácil el juego. Vale, he cogido habilidad de combate, pues porque es lo que nos vamos a encontrar ahora. Un enemigo. Que eso, en este caso se dispara con el ratón. Y bueno, ya aquí no me voy a extender en la demo, pero básicamente el proceso es este. Vas recorriendo unas catacumbas y te vas enfrentando a peligros. Y el aprender te ayuda a mejorar tus habilidades para poder superar esos retos. Vale. Entrando en la tecnología utilizado, he cogido una librería para trabajar sobre el canvas, que, bueno, de hecho su traducción literal es caballete, o sea, básicamente es el caballete donde se pone el lienzo o sea, un soporte para el canvas. Facilita trabajar con canvas de HTML y una característica que tiene es que no es específico de juegos, pero como hace mucho que lo cogí, no sé exactamente cómo tomé la decisión, pero lo típico probablemente fuese porque prefiero coger algo menos específico, que me dé más libertad, que no pegarme con en aquel momento librerías que no estaban muy bien desarrolladas todavía. Y tiene un montón de librerías extra para animación, sonido y precarga de archivos. Lo que más me gustó de estas cosas, porque yo vengo de los tiempos web en donde tú hacías una página web y luego tenías que arreglarla para todos los navegadores. Y me sorprendió mucho que ahora, bueno, tiene su sentido porque son librerías que ya están más pensadas y tal, pero que directamente me funcionó en todos sitios.
Os voy a hablar un poco de cada una de las librerías estas concretas, empezando por de hecho, las 3 adicionales, que son las más sencillas. Esto simplemente es precarga de archivos. Es decir, bueno, no se vio porque pasé de ella, pero al principio hay una barrita en donde según te van descargando los archivos, pues se va llenando y básicamente es eso. Indicas los archivos y tienes eventos para cuando va progresando la descarga y cuando se completa. Y por último, bueno, pues te da la opción de cargar la última línea, cargar los resultados, o sea, un archivo concreto. La librería de sonido, que bueno, es para reproducir eso, música, sonido, y tiene las funciones típicas de repetición, volumen, iniciar, parar. Y tiene una opción adicional para cargar varios sonidos en un único archivo, que puedes indicar el tiempo en el que está cada uno, que es muy útil de cara a web y todo esto, porque, claro, el descargar un solo archivo es mucho más rentable que andar con un montón de archivos pequeños. La forma de ejecutarlo es muy sencilla, lo típico. Stop, play, configuración de loop y volumen, no tiene mayor dificultad. Esta es una librería muy interesante, aunque es muy fácil. Mirad, simplemente tú indicas el objeto que quieres cambiar, la variable, o sea, en este caso libro-juego, la variable que quieres modificar, skew y, que es básicamente inclinar el plano, el valor al que va a cambiar y cuánto va a durar. Pues con eso haces la de Dios de animaciones muy resultonas, como por ejemplo, no sé si os fijasteis, el paso de páginas en el libro, el que te acerques al juego, cuando llegabas y subías de nivel, que había una barra que... Todo eso lo solucionas muy fácilmente con esto, que es muy sencillo y que te quita mucho trabajo de tener que tú pegarte con animaciones más complejas. Tiene también opciones para cambios no lineales, o sea, por ejemplo, que empiece la animación más despacio al principio y luego vaya aumentando de velocidad, que son efectos útiles para ciertos casos en donde en la realidad, o sea, no te fijas, pero no es lineal. Por ejemplo, cuando pasas una página empiezas pasándola más despacio y más rápido y acabas más despacio o cosas de estas. Y ya pasamos al tocho de la librería, que es IselJS, aunque tampoco hay mucho que decir, o sea, es sencillo también. Básicamente se trata de crear un stage, no me sale el nombre en español. Escenario, exactamente. Creas un escenario en donde dibujar los objetos. Por ejemplo, en este caso, un bitmap. Indicas eso, la posición con X e Y y lo añades al escenario y luego actualizas el escenario. Es algo típico de juegos que, claro, vas a hacer muchos cambios, no vas a estar actualizando cada vez que haces un cambio, lo indicas con todo. Pero bueno, sobre todo, digamos que la potencia de cara a juegos, o sea, en un juego todo se está actualizando cada poco. Bueno, no necesariamente todo, por ejemplo, lo que es las pantallas de menú de libro y todo eso, puede salirte ahí por rendimiento, pero cuando nos unimos con los monstruos y todo eso, los monstruos se mueven cada marco, cada frame. Entonces necesitas una función, con el ticker tienes un evento tick, en donde se llama cada frame, que bueno, te gestiona automáticamente según el rendimiento de la aplicación, si van a ser 60 frames por segundo o si tiene que hacer menos. Y bueno, básicamente ahí lo que te dedicas es a recorrer todos los actores, ya sean monstruos, disparos, lo que sea, del juego, actualizar su estado según, bueno, pues básicamente digamos el código que necesites, que la verdad sería complicado de entrar en eso, me pegué bastante con ello, y actualizas el frame. Quería hablar también un momento de creación de contenidos, que me parece que es una parte más importante de lo que, o por lo menos yo le estaba dando importancia, porque tú te pones a hacer un juego y piensas en programar, en código, pero el juego realmente es los contenidos. Y no me refiero a dibujos ni nada de esto, es, oye, ¿dónde van a situarse los monstruos y qué tipo de monstruos se van a ver? ¿Qué propiedades tienen los monstruos? Si hay texto, ¿qué diálogos tienen?
si hay historia, cómo se va desarrollando, cuáles son las variables. Todo eso tiene bastante más importancia que el código en sí, que al final es una especie de motor para todo esto. Bueno, pues esto, como heredé del proyecto anterior, tengo un editor de mapas que habían hecho entonces que pensaba eso, usarlo, que cualquier persona pudiese crear sus propios mapas y todo esto. Está hecho con PHP, con JavaScript y, bueno, pues al final lo adapté bastante a lo que necesitaba. Una vez que ya descarté la idea original, reduje las características para justo el juego que estoy haciendo ahora. Eso todavía es más obvio en el caso de los diálogos y otras cosas. Al principio tenía un editor web para modificar todo el juego y cuando ya me metí con esto dije, oye, no, mira, hacemos un JSON que lo edite en Notepad++ y así, oye, fácilmente lo modifico todo. Bueno, básicamente no se verá muy bien, pero tiene los diálogos del juego, o sea, es una especie de instrucciones personalizadas en donde la mayor parte de ello es el texto que se va a mostrar, el texto que dice el personaje, y luego tiene, pues, yo qué sé, opciones, para que te salga un diálogo en donde te dejes escoger una opción. O tienes cambiar variables, o tienes if, etcétera, etcétera. Y por último, o sea, al final sí que terminé haciendo unas herramientas adicionales para gestionar los textos y las traducciones, porque directamente en código como que es complicadillo. Sobre todo las traducciones, al final te viene muy bien el tener, cuando vas modificando, el tener una web, que es lo que es al final, en donde tengas el texto en español y la traducción en inglés. Y que te mantenga la correlación incluso aunque hagas cambios en la versión original en español, que te lo siga manteniendo la relación con la versión inglesa. Y bueno, vamos a entrar en la parte de problemas de desarrollo. Estos son temas que, digamos que algunos todavía los tengo medio abiertos, por lo cual si al final queréis hacer algún comentario, queréis hacer alguna pregunta o proponer alguna solución, adelante. Uno de los problemas que tengo, es el problema de carga, que no es tan grave, pero, a ver, esto empieza porque si tenemos una barra de carga, al final tenemos al jugador esperando. Y a veces va a depender del dispositivo que tenga, la conexión que tenga, y eso puede ser un problema. Pero sobre todo, se va aumentando el problema a medida que decides al juego añadirle características. Por ejemplo, bueno, detalles gráficos, que es algo pues, que, digamos, puede mejorarse, se puede añadir que los personajes cambien de imagen según estén hablando enfadados o tal, pero sobre todo, por ejemplo, una opción que decidí hace poco, el poner voces a todos los diálogos. Eso significa la de 10 archivos más, o bueno, un archivo muy grande con todos los textos. Claro, según vas añadiendo características, el problema se agrava, por lo cual ni siquiera sabes de mano cuál va a ser el problema de carga que tengas. La única solución que he encontrado por ahora es aplicaciones nativas, sobre todo porque en teléfonos móviles, a medida que aumentas el tiempo de carga, significa que le vas a hacer gastar datos a la gente. Si tienes una aplicación nativa, ya se la descargará cuando tenga Wi-Fi. Otro problema que tengo muy propio de este tipo de juegos es con el pixel art. El pixel art básicamente es muñecos pixelados, pero que, como veis en la imagen de la derecha, pues deberían quedar así definidos, bonitos, pero los sistemas de ampliación que tienen los navegadores actuales básicamente difuminan, porque para una fotografía está muy bien que te hagan una interpolación, que te difuminen los bordes y tal, pero claro, en este caso nos fastidia justo la intención del pixel art. A ver, el juego está diseñado para 1920 por 1080. Eso, como habéis visto, no se escala bien para otros ratios de pantalla. Pero el escalado, o sea, el pixel art funciona al revés. Aumenta siempre el tamaño para que se vea más los píxeles. Aquí encontré dos soluciones. Usar un algoritmo propio que señalaban en muchos sitios. Lo que pasa es que el algoritmo se basa en multiplico la imagen, o sea, creo una imagen el doble o el triple de grande y cada píxel lo convierto en 2 o en 3. Eso significa, o sea, es lento ya de por sí,
pero es que encima significa que esas imágenes son mucho más grandes, que es algo que veremos después. La otra alternativa es utilizar etiquetas CSS, que aquí veis en Canvas que hay una etiqueta que se llama Image Rendering, pero no es oficial todavía, o al menos no está en la especificación estable. Y bueno, cada desarrollador tiene sus propias alternativas que no siempre funcionan. En móviles, sobre todo, me parece que da problemas. Entonces, es escoger entre si en algunos sitios se va a ver difuminado o si va a ser lento y va a dar otros problemas que comentaré a continuación, que es el tileado y caché. A ver, en los juegos de este tipo, el mapa está hecho por casillas. Eso significa que cada cuadradito, cada casilla es una imagen independiente. Hablamos de, a lo mejor, de 100%, un mapa de 100% casillas, o sea, 10.000 imágenes. Eso no te lo maneja el ticker este que va actualizándose cada frame, no te lo maneja. Por lo cual, la solución que hay es cachear, crear una imagen más grande que contenga, o sea, en la que peguemos todo ese mapa. El problema o sea, es la solución típica para este tipo de juegos. El problema llega cuando de repente yo estoy escalando y tenemos eso, una imagen de, creo que era 32 píxeles por 100 de lado y multiplicado por 3, y eso por alto y por ancho. Me estaba funcionando bien en web, pero de repente lo metí en Windows, hice una versión para Windows con, bueno, ya veremos después, y se empezó a disparar la memoria de una forma, o sea, no sé el motivo, pero estaba dando problemas. Así que al final, bueno, pues terminé por tirar de que el mapa, o sea, al menos en la versión para Windows todavía, lo escalo normalmente, no utilizo el algoritmo mío. Bueno, y otro tema interesante es la búsqueda de caminos, que es la parte más compleja de desarrollo que he tenido que hacer. Utilizo un algoritmo a estrella que es fácil de encontrar por ahí y no tiene mucha complicación. El problema es que, como habéis visto, no jugamos con el personaje, jugamos con el espíritu al que siguen. El hecho de que sigan al personaje, al espíritu, que pueden ser varios personajes, es un lío. O sea, tú te pones a programar eso y al principio muy bien, tienes muy claro lo que tienen que hacer, te empiezas a encontrar casos de todo tipo en donde no habías pensado qué pasa si de repente dos personajes se cruzan, si llegan a la misma casilla a la vez. Tienes que hacer un montón de excepciones para casos que no habías pensado. ¿Qué pasa si hay un enemigo por en medio, si pasas por delante de ellos? Entonces, bueno, fue la parte más complicada, me dio mucha lata y ahí me di cuenta de los problemas que tengo, o por lo menos con mi experiencia, para depurar juegos. Es decir, yo estaba tirando de console log y alerts, mostrar un mensajito por pantalla si pasaba algo extraordinario o mostrar información ahí. Pero en un juego tienes dificultades que yo haciendo webs no tenía, que es que, por un lado, se está actualizando todo el rato, por lo tanto, están pasando muchas cosas a la vez. Y por otro lado, a lo mejor una cosa que te ocurre a los 10 minutos de haber estado jugando, pero de repente la variable de la que depende cambió a los 5 minutos y no te diste cuenta. Entonces tiré de una solución que fue imprimir las variables que me interesaban en pantalla. Que, bueno, es este código aquí que crea un texto y que se llama framerate porque el objetivo original era mostrar solo los frames en pantalla, los frames que me daba el dispositivo. Y nada, bueno, me resolvió bastantes problemas el poder ir viendo cuándo cambiaba una variable o cuándo ciertas características. Por último, el sistema de guardada y cargada de partidas, que este es un problema propio mío, porque empecé a hacer el desarrollo del juego y cuando ya tuve bastante completo empecé a enseñarlo a gente. Empecé a hacer pruebas beta y todo esto. Y enseguida la gente empezó a pedirme que se pudiese guardar la partida porque, bueno, la parte que tengo hecho prácticamente el primer nivel y se lleva unas 2 horas resolverlo. Entonces, pues la gente... Lo que pasa es que, claro, bueno, el primer problema que me encontré, que es el más lógico, es determinar todos los elementos de estado que pueden cambiar en la partida. Es decir, si
dónde está la posición del enemigo, las balas, qué objetos has utilizado, por ejemplo. El problema es no haber empezado a pensar en eso según estaba desarrollando el juego. Lo que me encontré cuando me puse a hacer el sistema de guardado y carga de partidas es que era un rollo encontrarme con... O sea, empezar a guardar y volver a cargar y encontrarte que te faltan cosas, que hay cosas que no funcionan porque han quedado sin guardar variables importantes. Entonces eso es algo que debería haber tenido pensado desde el primer momento para irlo recordando cada vez que crease algo. Y el segundo problema que me encontré es eso, por el tema este de que la gente lo está jugando ya, es que cuando hago cambios, de repente partidas que se habían guardado no funcionan directamente. Eso es porque no está bien separado lo que es la información a guardar con los posibles cambios que hagas, del tipo, pues yo qué sé, si tienes texto por ahí, pues es independiente del cambio que hagas, porque si cambiaste algo en el texto, pues va a seguir apareciendo igual cuando toque el momento del diálogo. Pero si añadiste una variable, esa variable no se te va a haber guardado en el estado. Entonces, cosas, por ejemplo, como tener las variables en un estado negativo siempre, a menos que no haya otra opción, de tal manera que si esa variable no existía, que el sistema la tome como una variable negativa. Bueno, aquí tenéis un pequeño código de cómo funciona, o sea, utilicé el local storage de HTML5 con la característica de que lo que tengo es que guardarlo en texto plano, por lo cual al final tengo que utilizar estructuras JSON. Y entro en la última parte, que es la distribución, que es una cosa que me resulta bastante chula, porque, ya digo, o sea, yo solo desarrollo para web, no me he metido todavía, por ejemplo, en temas de Unity o cosas de esos que me interesaría por rendimiento, pero bueno, lo que me sorprende es la cantidad de opciones que tienes hoy en día. O sea, no solo las tecnologías para hacer juegos, sino que ahora mismo puedes hacer aplicaciones nativas tirando de pues esta librería NWJS, o bueno, esta librería o este software, que te permite crear en Windows, Linux, Mac. Está basado en Node.js y Chromium, que básicamente lo que hace es, tú sigues teniendo tu aplicación web y te descargas todo un paquete con un navegador para que te lo interprete. Y te da también algunas APIs de acceso a funciones de sistema, como esta para cerrar la ventana, que tú en Windows, en web, tienes pestañas, pero en Windows tienes que tener alguna forma de decirle a la aplicación que esto se ha acabado y que tienes que salir. El sistema es muy sencillo. Tú coges y copias tu código, aquí en azul las carpetas y tal, junto con, digamos, los binarios de NWJS. Modificas un archivo package.json, que lo que dice es el título, el archivo HTML que tiene que utilizar como base, y en este caso, que ponga la pantalla directamente a pantalla completa. Y bueno, con eso ya tienes una versión de Windows, que en mi caso, no sé si conocéis Itch.io, es una plataforma tipo Steam, pero para juegos indie, que está muy chula porque te permite personalizar la tienda, tienes comunidad y tiene también una herramienta llamada Butler que automáticamente te actualiza si haces cambios en la aplicación, o sea, en la aplicación o en tu ordenador, te permite enviarlos al servidor con los mínimos cambios posibles para que también los usuarios se lo descarguen tal cual. Tengo también pensado adaptarlo a móviles, en este caso probablemente con PhoneGap o alguna de las alternativas, y aparte de adaptarlo a diferentes proporciones de pantalla, que aquí sí en móviles sí que es preocupante la variedad que tienes, quería meterle un joystick virtual en un lateral y tal para que pueda hacer las funciones del teclado, una parte de la pantalla que permita mover el personaje. Bueno, nada, y para terminar os dejo aquí la página del crowdfunding que estoy haciendo, que empiezo el martes 2 de octubre, y Enchanted Tales, que se me olvidó ponerlo, es mi Twitter. Y tengo un vídeo, que es la presentación del juego,
Como podéis ver en este caso, los dibujos no los hice yo. Si tenéis preguntas. Gracias. A ver, ¿se oye? Sí. Está súper chulo el juego, felicidades. A ver, tengo un par de preguntas, bueno, tengo un montón de preguntas y solo voy a hacerte dos para no acaparar. En primer lugar, el tema de caracteres japoneses, ¿has tenido algún problema? ¿Cómo lo gestionas y tal? Hoy en día no hay problema ninguno para gestionar, sí, para gestionar caracteres japoneses. O sea, ya te digo, llevo trabajando con esto bastante tiempo y hace unos 5 años como que daba bastante lata. Bueno, tienes que tener una fuente concreta, por ejemplo, en este caso no todas te soportan caracteres japoneses, pero vamos, que hoy en día no es problema. Vale. Y el segundo, la segunda pregunta, has comentado que tenías problemas para depurar el juego y tal, y me preguntaba si has intentado aplicar la filosofía TDD al desarrollo del videojuego. ¿Cómo? Espera, disculpa. La TDD, el Test Driven Development. No sé si... La verdad es que no estoy muy puesta en esas cosas, sinceramente. Vale, vale. Saliendo de esta conferencia voy a empezar a ponerme... Es que yo también solía depurar de esta forma cuando no conocía eso y me daba muchísimos problemas y la verdad que me ha solucionado bastante y además, no sé, no solo sirve para eso, sino también como para explicarte a ti misma, ¿sabes? Lo que está haciendo ese código y todo eso, no sé. Te lo recomiendo. Ya está. Hola, enhorabuena por el proyecto, tiene muy buena pinta. Me ha gustado mucho la referencia que has hecho a Div Studio, los inicios. Mis inicios son un poco anteriores, C++ y DJGPP, un poquito más duros, pero la verdad es que el proyecto tiene muy buena pinta. Quiero hacerte una pregunta. El tema de, has dicho que a medida que aparecen más personajes, las diferentes situaciones, digamos que la historia va evolucionando y van cambiando, digamos, los estados de cómo está funcionando. ¿Qué sistema utilizas para gestionar esos estados? ¿Haces una implementación de máquina de estados? Realmente por ahora solo estoy guardando variables, es decir... Guardas variables, vale. Sí, directamente variables simples que tengo en un objeto y no me he planteado cosas más complejas porque todavía no ha surgido la necesidad. No sé si en el futuro puede ser que lo necesite. Yo te digo personalmente, el proyecto este que tú tienes fue el trabajo que hice yo de final de unos estudios que hice de un gestor de aventuras RPG para terceros y se complicaba tanto el tema que al final el patrón que aplicamos fue el de máquinas de estados porque luego es todo mucho más sencillo. Solo es añadir estados, añadir capítulos y personajes y tal. Entonces veo que estás, digamos, en el aprendizaje hay un montón, igual que te he dicho ya lo del TDD, hay un montón de patrones que luego aplicas y se simplifica la vida muchísimo y puedes dedicarte a elaborar buenos contenidos, a otras cosas más. Sí, es que además vengo de hacer páginas web, pero páginas web sencillas, de estas que casi el mayor problema que tienes es HTML y CSS. O sea, sí que, bueno, pues algo de datos de backend tenía, pero claro, la mayor parte de estas cosas como que me estoy empezando a pegar ahora. O sea, sí que he hecho programas de gestión y tal, pero hace mucho, la verdad. No tenía la experiencia que tengo ahora. Muy bien. Hola. Gracias. La verdad es que tiene una pinta, me da mucha envidia. ¿Cómo ha sido el proceso desde el punto de vista de aprendizaje para meterte con esto? O sea, ¿te has puesto a estudiar, a leer libros? O sea, porque a mí lo que me pasa es que me encanta y no paro de leer y no hago un carajo. Y veo esto y digo, hostia, a lo mejor tenía que haber leído menos, ¿no? O sea, ¿cómo lo has llevado tu camino del aprendizaje? Sí, es algo de lo que me di cuenta hace tiempo que... A ver, no lo estoy haciendo bien tampoco, tampoco es la solución ideal. Pero hace tiempo decidí meterme un poco más en plantearme objetivos, por así decirlo, pequeños y meterme directamente en ellos. Y luego ya cuando vea el problema y ahí empiezo a leer,
a ver qué soluciones le dan a nosotros. Por ejemplo, el tileado o estas cosas, el algoritmo de A estrella y todo esto, son cosas que te vas planteando sobre la marcha cuando aparecen. Es verdad que me gustaría, por ejemplo, haber hecho algún curso de creación de videojuegos y tirar ya de frente y saber todo esto, o por lo menos las soluciones típicas. Pero es cierto que lo que hice básicamente es lo contrario de lo que tú estás diciendo, no leer nada, coger Isel JS, por ejemplo, en este caso, leer en cada momento lo que necesitaba. O sea, sonidos, no me mire la parte de sonidos hasta que de repente quise meter sonido. Entonces, al final, pues, eso te anima un poco porque vas viendo cómo vas desarrollando cosas. Pero no es tampoco la solución ideal, ¿eh? Es un poco desastre. Buenas. Como me ha parecido que comentabas antes que había algunos problemas también con los tiempos de descarga de archivos. ¿Has leído, quiero decir, ahora que te has encontrado con este problema, has investigado ya qué posibles soluciones tienes? Exactamente el problema que tienes con esa parte de las descargas, ¿sabes cuál está identificado como tal? ¿Sabes cuál es? A ver, no hay un problema específico. Quiero decir, el problema tal cual yo lo veo es que, por ejemplo, puedo tener que descargar muchos megas de datos y ese es el mayor problema realmente. En un móvil le estás consumiendo la tarifa de datos a la persona, aparte del tiempo que lleve. El tiempo también me preocupa si tiene una conexión lenta y ahí se puede hacer mucho por mejorarlo, del tipo, yo qué sé, mejorar en tu servidor que los archivos se accedan más rápido. Pero el tema de tamaño, por ejemplo, busqué una página en internet en donde te reducen el tamaño de los PNG. Con archivos de audio me he estado pegando, o sea, he estado haciendo locuras de reducir la calidad sin tener ni idea de cuál era la óptima y reduje bastante los archivos, pero al final tienes un límite en lo que puedes reducir de esa manera. Entonces, ya cuando hablamos de imagen y sonido, no hay una solución informática que puedes aplicar.